Hoy vamos a cubrir algunos preliminares para iniciar formalmente el temario la siguiente semana. Regularmente este es el último tema del primer curso de ecuaciones ordinarias de licenciatura, entonces esta es la continuación, ¿verdad? Este curso es la continuación. Em, los conceptos que requerimos son saber diagonalizar una matriz. eh, Podemos diagonalizar una matriz de esta forma, M por M, que es una matriz que contiene a los vectores propios como vectores columna, D, que es una matriz diagonal que contiene a los valores propios en la diagonal, y dado que los vectores propios debemos de construirlos de forma que sean linealmente independientes, garantizamos que esta matriz no es singular y entonces tiene inversa y la podemos calcular. Los valores propios sabemos que se definen como aquellos números reales o complejos tales que hacen que esta matriz sea singular, es decir, que su determinante sea cero. Y un vector propio tiene esta propiedad, ¿verdad? Si lo reescribimos como A por el vector B igual a lambda por el vector B, entonces podemos pensarlo como una transformación lineal que al aplicarla al vector lo envía únicamente a un múltiplo del mismo. En ese sentido decimos que es una transformación invariante. Manda al vector solamente a un múltiplo de él mismo. Aquí hay un ejemplo de una matriz que se va a diagonalizar. Claro, el ejemplo más simple es cuando todos los vectores propios son distintos, que este es uno de esos ejemplos, de los más simples. Tenemos esta matriz A, se se calculan los valores propios, es decir, calculamos este determinante, aquí están las cuentas en detalle, se hace todo el cálculo del determinante, se simplifica, se llega a este polinomio característico y se obtienen las raíces. En este caso, las raíces son reales y son distintas. Cuando todos los valores propios son reales y diferentes, no es el caso ideal, ¿verdad? Porque a cada uno de ellos le va a corresponder un vector propio y no va a haber ningún problema en el cálculo de las soluciones. Eh, para cada uno de esos valores propios calculamos su vector propio asociado. Entonces, aquí otra vez aplicamos la definición de los vectores propios. Sabemos que por la definición del valor propio, al hacer esta sustitución, esta matriz tiene que ser singular. Por lo tanto, depende de la multiplicidad de ese valor propio, pues va a tener uno o dos renglones linealmente independientes. Entonces, en este caso, al hacer la sustitución, llegamos a esta matriz simplificada y aquí claramente los últimos dos renglones son linealmente dependientes, de hecho es el mismo. Entonces, basta con plantear las ecuaciones, un nuevo sistema de ecuaciones o aplicar directamente aquí eliminación gaussiana para obtener las soluciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, aplicamos eliminación gaussiana a esta matriz, la llevamos a su forma escalonada reducida, notamos que el último renglón se hace ceros, justamente por la dependencia lineal, y se resuelve este último sistema, que ya es muy fácil, simplemente eh, despejando las variables, y tenemos que eh, la tercera entrada no tiene restricciones. Entonces, recordemos que el vector propio únicamente nos da una dirección invariante. Entonces, eh,
En realidad hay una infinidad de vectores que podemos considerar como vectores propios. Regularmente lo que se hace es normalizarlos, pero en este caso no es necesario normalizarlos. Entonces, por conveniencia, nada más para quitarnos este denominador y no trabajar con fracciones, le doy a este valor, perdón, a B31, le doy el valor 2 y defino las otras dos entradas para el vector. Este es un vector propio asociado al valor propio lambda 1 igual a 1. Realizamos el mismo proceso para los otros dos valores propios y llegamos a esta parte. Entonces, ahora ya podemos expresar la matriz A en su forma diagonal. Eh, tenemos la matriz M formada por los vectores propios, aquí están, y calculamos la inversa, y la matriz D, que es la que contiene a los valores propios en la diagonal. Y nada más para verificar, pues se hace el cálculo en una aplicación y llegamos a que efectivamente recuperamos la matriz A. Vamos a utilizar la aplicación MATLAB móvil para que puedan calcular valores y vectores propios. Voy a capturar la matriz A. No es necesario que sea con mayúsculas, pero la costumbre. Entre corchetes, las entradas de la matriz. -6, -3, -25. Separamos con punto y coma para los renglones. Luego es 2, 1, 8 y 2, 2, 7. Ahora, para la instrucción para que nos dé una matriz que contiene a los vectores propios y otra que contiene a los valores propios en la diagonal, es esta, que estoy tecleando en este momento. Por defecto, los vectores propios aparecen en forma decimal. Entonces, si queremos trabajar con ellos en con entradas racionales, cambiamos el formato y con la flecha hacia arriba, con esta, no es necesario que volvamos a teclear. Ahí recuperamos las instrucciones anteriores y ya está la matriz que en las notas llamamos M y la matriz en su forma diagonal, y la matriz diagonal. Podemos verificar, por ejemplo, que la matriz B por la matriz D por la inversa de la matriz B va a dar la matriz A original. Ahora, ya que revisamos cómo diagonalizar una matriz, vamos a aplicarlo a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, claro, para nosotros lo más importante no es solo plantear los sistemas, sino plantearlos como modelos de algo. Pero primero, pues, tenemos que aprender a resolverlos para después trabajar en cuestiones aplicadas. Entonces, tenemos este sistema.
Por el momento no nos preocupa si es modelo de algo. Lo reescribimos en su forma matricial. Definimos el vector x punto como el vector que tiene a las derivadas de cada una de estas funciones que dependen de t. Cada una de estas funciones x1, x2, x3, etcétera, son funciones que dependen de t. A es la matriz que contiene los coeficientes y, bueno, X aquí está definido. Entonces, suponemos que ya tenemos la forma diagonal de la matriz A y si del lado derecho e izquierdo de esta ecuación multiplicamos por la inversa por la izquierda, entonces aquí vamos a tener una matriz identidad y vamos a poder reescribir el sistema de esta manera. Vamos a definir una nueva variable y que definida de esta manera y entonces tenemos que este sistema lo podemos reescribir como la derivada de y igual a una matriz diagonal por y. Recordemos que esta matriz M tiene entradas constantes y entonces por eso es que podemos asegurar que la derivada de este producto de matrices es igual a la derivada de y. El sistema quedaría escrito de esta forma y si efectuamos el producto y comparamos renglón por renglón, llegamos a este sistema de ecuaciones, que de hecho, noten que lo que hace la diagonalización de la matriz es desacoplar el sistema, ¿verdad? Aquí ya cada una de las funciones, y1, y sub 2, etcétera, solamente son ecuaciones ordinarias en esa sola función. Y entonces, y además son de las más simples de resolver. Entonces tenemos que y1 va a ser una constante por e a la lambda 1 por t. Esa es la solución de esta ecuación diferencial y lo mismo para cada una de las otras en los siguientes renglones. Entonces, reescribimos, queremos regresar a las funciones originales y entonces reescribimos y como la inversa de m por x, escrita de esta manera, y multiplicamos en esta ecuación de ambos lados por m, por la matriz m, por la izquierda, y podemos comprobar que este producto se puede expresar como esta suma en donde tenemos las constantes para la solución general de cada una de estas soluciones por un vector propio por la exponencial elevada al valor propio. Y esta combinación lineal es un conjunto fundamental o una solución general al sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Regresando al ejemplo, ya tenemos los vectores propios, tenemos los valores propios y de acuerdo a la forma en que escribimos la solución en general, la solución para este sistema en particular estaría dada de esta manera. Continuamos. Ahora, como preguntaban con justa razón ustedes, ¿y qué pasa si los valores propios son complejos? ¿Y qué pasa si los valores propios tienen multiplicidad distinta de 1? Bueno, recordamos las definiciones de multiplicidad algebraica y geométrica de un valor propio. Tenemos que si m es un número natural y tenemos que lambda menos lambda 0 a la m es un factor del polinomio característico, pero este factor
con un exponente más ya no lo es, decimos que lambda 0 es un valor propio de multiplicidad algebraica M. Y la multiplicidad geométrica es el número de vectores propios asociados a ese valor propio. Entonces, el número de vectores propios K asociados a un valor propio de multiplicidad algebraica M se denomina multiplicidad geométrica. Y ese número K siempre es menor o igual que M. Entonces, primer caso. El más fácil, ¿verdad? Todos los valores propios son diferentes. Estamos en el caso que resolvimos en el ejemplo. Entonces, la solución va a estar dada de esta manera. Caso 2. Si lambda 1 tiene multiplicidad algebraica m menor que n, que es estamos trabajando con una matriz de n por n, entonces, subcaso 1, si lambda 1 tiene m vectores propios asociados, pues simplemente estos vectores propios son linealmente independientes y entonces escribimos la solución de esta manera, ¿sí? Por justo la independencia lineal de estos vectores. ¿Qué pasa si tiene menos de m vectores asociados? Entonces, aquí es en donde trabajamos con la forma de Jordan. Si solo tiene un vector propio asociado, entonces calculamos el segundo vector propio de esta manera, ¿verdad? Tenemos A menos lambda I. Vamos a suponer por el primer vector propio. Este sería el segundo vector propio, es igual a B, 1, 1. Queremos encontrar el segundo vector propio y en vez de igualar ahora a 0, igualamos al primero. Vamos a llegar a que este segundo vector propio es linealmente independiente de este B 1, 1. Y entonces tenemos dos vectores propios distintos, pero si escribimos estos dos términos sin este coeficiente, sin este factor t, serían linealmente dependientes. Entonces, si recuerdan de su curso de ecuaciones ordinarias, para hacer que una solución sea linealmente independiente, cuando los coeficientes en el sistema son constantes, entonces agregamos una t para que esta solución sea linealmente independiente. Y hacemos lo mismo para calcular los siguientes vectores propios. Y entonces la última solución estaría dada de esta forma. Estas constantes tenemos que irlas agregando para que en la sustitución haya algunos factores que se cancelen y que efectivamente se compruebe que es solución al sistema de ecuaciones. Quizás esto no se ve muy claro en nada más explicándolo de esta manera, pero enseguida vamos a resolver un ejemplo. Y el último caso. El último caso, ¿qué pasa si los valores propios son complejos? Si los valores propios son complejos, entonces sabemos que E a la lambda, si es complejo, se va a poder expresar como e a la alfa t y la parte imaginaria se descompone en coseno de beta t más i veces seno de beta t. Si se
Si se escriben las soluciones de esa manera, como su compañero dijo, no queremos soluciones complejas, queremos soluciones reales. Entonces, también recordarán de su primer curso de ecuaciones diferenciales que cuando eso ocurre, resulta que la parte real de la solución es solución al sistema y la parte imaginaria también es. En el fondo, lo que estamos haciendo es un cambio de base. Tenemos una base que genera el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial que es compleja y a hacemos un cambio de base justamente para obtener 2 soluciones que son, reales. Piénsenlo en términos de vectores. Si tienen ustedes 2 vectores de esta forma, bien pueden hacer, esos 2 vectores son 2 vectores linealmente independientes que, por ejemplo, generan a todos los puntos en el plano, pero no son los únicos. Esa es una base. También podemos cambiarlos a esta base, en donde esto, pensémoslo así, em, cada una de las entradas de este vector podemos pensarla como cada una de las soluciones que son linealmente independientes. Entonces, en el fondo, lo que hacemos es un cambio de base. Ahora los ejemplos. Tenemos este sistema, encontramos los valores propios, y en este caso tenemos un valor propio de multiplicidad 1 y multiplicidad algebraica 1 y otro de multiplicidad algebraica 2. Eh, para el que tiene multiplicidad algebraica 2, queremos encontrar él o los vectores propios asociados. Resolvemos este sistema. En este caso, dado que la multiplicidad algebraica es 2, lo que esperamos es que al llevar a esta matriz a su forma escalonada reducida, 2 renglones se hagan 0. Entonces, planteamos esta ecuación. En esta ecuación, cualquiera de estos, de estas entradas del vector B1, B2 o B sub 3, podemos expresarlas en términos de las otras dos. En este caso yo elegí B sub 2 y no hay restricciones para B sub 3 y B sub 1. Entonces, podemos expresar un vector propio como si a B1, a B sub 1 le doy el valor de un parámetro S y a B sub 3 le asigno un valor T, entonces puedo descomponer este vector como S veces 1, 1, 0 más T veces este otro. Estos dos son vectores propios asociados a este valor propio. En este caso, tenemos, aunque la multiplicidad algebraica es 2, también le corresponden 2 vectores propios. Sería casi como el primer caso. Y bueno, para el tercer valor propio no hay problema, este tiene multiplicidad algebraica 1 y entonces vamos a encontrar sin problemas un vector propio asociado a él, de tal forma que la solución al sistema queda escrita de esta manera. Estos son vectores linealmente independientes asociados al mismo valor propio y aquí tenemos al tercero asociado al valor propio 5. Ahora, otro ejemplo. Si lambda 1 tiene multiplicidad algebraica m con un solo vector propio,
Entonces procedemos de esta manera para encontrar los siguientes vectores propios que sean linealmente independientes. Este es el primer vector propio. Encontramos el segundo, ahora suponiendo que se tiene esta propiedad, ¿verdad? Que la matriz, eh, esta matriz por el segundo vector es igual a, es un múltiplo de, de, de B sub 1. No, no es cierto. No es un múltiplo, justamente es lo que queremos, ¿verdad? Que sea linealmente independiente. Eh, y procedemos de esta forma. En un ejemplo, tenemos esta matriz, calculamos los valores propios, en este caso el único valor propio tiene multiplicidad algebraica 3. Calculamos el primer vector propio asociado a ese valor. Hacemos las cuentas, llegamos a esta forma escalonada reducida, encontramos entonces que el primer vector propio lo podemos definir de esta forma. Aquí U sub 2 es 0, U sub 3 es 0, y no hay restricciones para U sub 1, entonces tomamos la más fácil porque además este vector es unitario. Ahora, para encontrar otros dos vectores, procedemos como lo había esquematizado anteriormente. Entonces, aquí ahora vamos a encontrar el vector B y en el lado derecho ya no tenemos al vector 0, sino al primer vector propio. Hacemos las cuentas y podemos definir el segundo vector propio de esta manera. Aquí B sub 2 vale 1, B sub 3 es 0 y no hay restricciones para B sub 1. Entonces, como no hay restricciones, podemos elegir la más simple, que en este caso es 1. También podríamos haber escrito el 0, ¿verdad? Y para el tercer vector propio, procedemos de manera análoga. Ahora aquí tenemos el tercer vector propio en términos del segundo, hacemos las cuentas, llegamos a que no hay restricciones sobre W1, que es la primera entrada, y W2 y W3 y están bien determinados. Entonces, como no hay restricciones sobre la primera entrada, le damos la más simple, que en este caso es la 0. Podría ser también cualquier otra. Y entonces la solución al sistema de ecuaciones diferenciales lineales queda dada de esta manera. Es el primer vector propio por la exponencial elevada a el valor propio por t. Aquí, esta primera solución ya esta parte es linealmente dependiente de la primera solución. Agregamos, entonces escribimos una combinación lineal del primer vector propio, el segundo vector propio multiplicado por t para definir una solución linealmente independiente de la primera. Y hacemos lo mismo para la tercera solución. Tenemos ahora, perdón, este es el primer vector propio. Y esta es la que multiplicamos por t para hacerla linealmente independiente de la primera. Entonces ahora, aquí tendríamos esta primera solución ya es linealmente dependiente. Si no agregamos este factor, sería linealmente dependiente de la primera, y si agregamos solo una t, sería linealmente dependiente de la segunda. Entonces, por eso es que agrego este factor. Y tenemos este vector propio que aparece aquí para que no sea linealmente dependiente de esta parte de la solución.
multiplicamos por t y este sí es el último vector propio. Y entonces así queda la solución general. Ahora, un ejemplo con valores propios complejos. Y aquí pues es un ejemplo de 2 por 2. Tenemos esta matriz, calculamos los valores propios, llegamos a que son valores propios complejos. Entonces, aplicamos simplemente la definición para encontrar los vectores propios y los vectores, el vector propio asociado a este valor propio sería eh, también un vector con entradas complejas. Lo podemos separar de esta manera. Si quisiéramos hacer las cuentas para el valor propio conjugado, llegaríamos prácticamente a lo mismo, nada más que aquí estaría el conjugado. Entonces, eh, una manera de definir la solución para un sistema con valores propios complejos es esta, ¿verdad? Tomamos eh, la, primero, si quieren verlo así, si quisieran agregar aquí un renglón intermedio, se toma la combinación lineal de las dos soluciones, la que tiene al valor lambda 1 y lambda 1 conjugado. Y se hacen los productos y se separa la parte real de la parte imaginaria y después se verifica que la parte real por separado es solución al sistema y la parte imaginaria por separado también es solución al sistema. Esa parte real y parte imaginaria ya son soluciones reales y por lo tanto podemos expresar la solución al sistema como esta combinación lineal ya con funciones reales. Em, y en el caso del ejemplo que se está trabajando, sería esta la solución. Se separa la parte real y la parte imaginaria como estos dos vectores y simplemente escribimos la solución general al sistema de ecuaciones lineales.